Ok, bueno, hoy comenzamos el tema de riesgo, ok, y lo primero que vamos a tratar de hacer es separar el riesgo de la incertidumbre, ¿no? Porque hay, hay una tendencia creciente a confundirlos, ¿no? De hecho, hay un trabajo de Frank Knight, ok, que es uno de los generadores de la Escuela de Chicago, que se llama algo parecido a al título de la presentación, ¿no? Se llama Incertidumbre, Riesgo y Beneficio, ¿no? ¿Ok? Y ese libro creo que no ha sido traducido al castellano, ¿no? O sea, es de la Escuela de Chicago, tiene bastante tiempo. Knight murió creo que en los 80, ¿no? Y bueno, y comenzó su vida en el siglo XIX, ¿no? ¿Ok? Este, era, era uno de los profesores de Chicago, muy prestigioso, ¿ok? Y él sí distinguía muy bien la diferencia entre incertidumbre y riesgo, ¿no? Y eso es una de las cosas que vamos a tratar de hacer hoy, ¿no? Bueno, primero que la incertidumbre es el desconocimiento de lo que puede ocurrir en el futuro, y eso es lo que de verdad, afecta a los negocios y las decisiones de inversión. Sin embargo, hay una tendencia a creer que eso puede ser medido, ¿ok? Eso no puede ser medido, y de hecho el mismo nombre lo dice, ¿no? In es no y certidumbre es certeza, ¿no? Entonces no hay certeza, ¿no? Entonces no hay manera de, de, de encontrar estadística con la cual medir esto, ¿ok? Y bueno, Mises lo llama probabilidad de caso, ¿no? ¿Okay? Porque nunca tenemos evidencia de la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Y sin embargo, una vez que ocurre, sabemos que eso es lo que nos afectó, ¿ok? Y nosotros nunca llegamos a saber que eso era lo que nos iba a afectar, ¿no? Y de hecho, fíjense, hay, hay un banco que se creó en, en los 30, mucho antes que el Fondo Monetario, que se llama el Banco Internacional de Pagos, ¿no? Ese Banco Internacional de Pagos queda eh, en Basilea, en Suiza, ¿okay? Y, y bueno, y ellos normalmente hacen documentos sobre la medición de riesgos, ¿no? Y de hecho, hay tres documentos, ¿no? Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, que son los que normalmente usan los bancos para, para establecer sus parámetros de riesgo, ¿ok? Y bueno, el Basilea 1 más o menos resume lo ocurrió en las crisis de los 70, ¿okay? Cuando hubo varias crisis sistémicas. Entonces ellos sintetizaron aquello y lo convirtieron en un documento que se llama Basilea 1, ¿no? Ya para los 80 todos los bancos cumplían con Basilea 1, sin embargo hubo quiebras, ¿okay? Que no estaban en la disposición de Basilea 1. Entonces por esa razón esta misma gente del Banco Internacional de Pagos genera un nuevo documento que se llama Basilea 2, que incluye los eventos adversos que ocurrieron en los 80. ¿Okay? Y bueno, y los bancos comenzaron a cumplir ese requerimiento ya en los 90. Ocurrió otra crisis sistémica, y entonces, bueno, donde nuevo el Banco Internacional de Pagos tomó cuenta de aquello y generó un tercer documento que se llama Basilea 3, ¿no? Y de hecho, los bancos que quebraron en el 2008, ¿okay? Casi todos estaban cumpliendo Basilea 3, ¿okay? O sea, Basilea 1, 2 y 3. Por lo cual, no necesariamente la previsión de riesgo evita el incidente que te puede generar la crisis, ¿no? ¿Okay? Y la quiebra, ¿no? Entonces, es la incertidumbre lo que de verdad afecta a los negocios. El riesgo es una medición que yo creo que más bien, más que evitar los riesgos, te ayuda a entender qué riesgos debes asumir, ¿no? Creo que eso es lo que ayuda más, el conocimiento del riesgo,
que ¿cómo se llama? El evitar una posible pérdida generalizada, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y para entender lo que es el riesgo, también hay que entender lo que es el rendimiento, ¿no? Porque ambas cosas están muy relacionadas, ¿no? ¿Okay? El rendimiento es la ganancia pura de la inversión, ¿okay? Y generalmente surge del incremento o la disminución del precio de un activo, ¿no? ¿Okay? Supongamos que, por ejemplo, nosotros nos compramos una acción a $25, ¿okay? Y en otro momento esa acción está en $30, independientemente del tiempo, ¿no? ¿Okay? Pero es en otro momento. ¿Okay? No vamos a hacer caso del tiempo en este momento. Y bueno, si eso pasa, entonces, bueno, la fórmula sería el precio final entre el precio inicial menos 1, ¿okay? Entonces yo diría que mi rendimiento es 20%. ¿Okay? Eso puede pasar en un mes, en 3 meses, en un año, ¿okay? Independientemente del tiempo, ¿no? O sea, es un rendimiento puro, sencillamente medido, ¿no? Entonces, bueno, uno puede construir una base de datos, ¿no? Y de hecho, vamos a suponer que yo me meto en la página web de Yahoo Finanzas, ¿okay? Que es uno de los proveedores de información. También hay gente que usa Investing, hay gente que usa MarketWatch, ¿okay? Hay muchos proveedores de información. Entonces, bueno, yo me bajo una serie de datos de los precios de una acción. ¿Okay? Vamos a suponer que me gusta Apple, ¿okay? Entonces bajo los precios de Apple para los últimos 5 años, ¿no? En varios términos, ¿no? Lo puedo bajar en términos mensual, en términos semanal, en términos diario, ¿no? Y bueno, y calculo los rendimientos, ¿no? O sea, calculo, si esto es diario, divido el precio de ayer, que es el último disponible, entre el precio de anteayer menos 1, el precio de anteayer entre el precio del día anterior menos 1 y así sucesivamente, ¿no? Si esto es semanal, entonces, bueno, tomo el viernes pasado, lo divido entre el precio del viernes anterior y resto 1, el viernes anterior entre el viernes anterior y resto 1 y así, ¿ok? Sucesivamente por los 5 años, ¿no? Y también puedo hacerlo en términos mensuales, ¿no? Entonces, supongamos, el viernes pasado fue cierre de mes de noviembre, de octubre, entonces tomo ese cierre de octubre entre el cierre de septiembre y resto 1, el cierre de septiembre entre el cierre de agosto, resto 1 y así sucesivamente por los 5 años, ¿no? Entonces yo puedo calcular un promedio, ¿no? ¿Sí? Con todos esos datos de rendimiento, ¿no? Ese promedio del rendimiento, en matemática se llama esperanza matemática del rendimiento, ¿no? Y en estadística lo llaman rendimiento promedio, ¿no? Y eso de esperanza matemática alude a que es una medida de la tendencia central y que normalmente uno debería esperar que ese es el dato que más se repita, ¿no? Y bueno, y ahí ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Que cuando la distribución es normal, entonces, bueno, tanto la media como la mediana como la moda están en el mismo sitio, ¿ok? Por lo cual, efectivamente, es el dato que más se repite, pues. La media es el dato que más se repite, ¿no? Pero eso ocurre solamente en los fenómenos naturales, ¿no? Y esto no es un fenómeno natural, esto es un fenómeno de mercado, ¿ok? Que involucra la acción de individuos dirigidas a un determinado fin, ¿ok? Entonces, eso no necesariamente es lo que ocurre en un mercado, ¿okay? Recuérdense que una de las cosas que dijimos en las clases anteriores es que los mercados no son perfectos, pero es lo más perfecto que tenemos, ¿okay? Y bueno, y no son perfectos porque quienes formamos el mercado somos seres humanos, ¿okay? Y los seres humanos afectamos esto con nuestras decisiones, ¿no? ¿Okay? Que siempre son racionales, ¿okay? Jamás son irracionales, ¿okay? Ahí ahí hay un conflicto que yo creo que algún día se va a tener que resolver en la economía, ¿okay? El racional no significa que la gente no se equivoca, o racional no significa que la gente se comporta de acuerdo a la competencia perfecta, ¿okay? Racional significa que el individuo razona, ¿okay? Y razona significa que el individuo actúa, ¿okay? Y observa,
Y esa observación le permite entender si su decisión fue acertada o no fue acertada. Y eso le permite corregir la siguiente actuación, ¿okay? Que es una cosa que no pueden hacer las máquinas, ¿no? Y los modelos matemáticos que usamos en economía son modelos sacados de la mecánica, ¿no? Y la mecánica son las máquinas, ¿no? Entonces no, nosotros no somos máquinas, pues, ¿okay? Por lo cual la racionalidad de nosotros no es la lógica indefectible de la máquina, ¿okay? La racionalidad de nosotros es una racionalidad humana, ¿okay? Que corresponde a esa toma de decisiones. Entonces eso hace que, por ejemplo, el rendimiento vaya cambiando a lo largo del tiempo, ¿okay? De hecho, lo que va a ocurrir hoy en el mercado va a afectar ese rendimiento de una manera muy infinitesimal, diríamos. ¿Okay? Pero, pero eso va a afectar el futuro. ¿Okay? Entonces ese rendimiento se va a ir moviendo. Yo no me voy a dar cuenta porque yo tengo los datos del pasado. Los datos del pasado no me permiten ver lo que está pasando efectivamente en el presente. Y eso es lo que hace que no se repita jamás la media. Lo que menos se repite en el mercado es la media. ¿Okay? Entonces, bueno, si, bueno, y en finanzas nosotros llamamos a ese rendimiento esperado. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando ustedes oyen la palabra rendimiento esperado, a lo que se refiere es al promedio de una serie de datos, ¿no? Promedio de rendimiento de una serie de datos. ¿Okay? Por eso que lo llamamos rendimiento esperado. ¿Okay? ¿Qué ocurre si no hay riesgo? ¿No? Si no hay riesgo, ¿okay? Y esto fuese un fenómeno natural verdadero, entonces lo que yo espero es lo que exactamente recibo, ¿no? Entonces, si el riesgo no existe, ¿okay? Nosotros deberíamos afirmar que mañana la inversión debería cambiar su valor en forma absoluta, tal y como lo hace la media o el rendimiento esperado, ¿no? Entonces eso significa que podemos ganar o perder ese porcentaje. ¿Okay? Este, y, y bueno, y efectivamente, ¿okay? El riesgo existe, ¿no? Entonces el riesgo en realidad es aquella variabilidad, ¿okay? Que hace que yo no obtenga lo que yo espero. ¿Okay? Entonces yo pudiera obtener más de lo que yo espero, ¿okay? Menos de lo que yo espero, inclusive la pérdida, ¿okay? Y eso sería el riesgo, ¿no? Entonces cuando medimos el riesgo, lo que estamos midiendo en realidad es la desviación estándar de los rendimientos. ¿Okay? Así es como se mide estadísticamente, ¿no? Entonces, eso significa que hay una media, ¿okay? Que es lo que yo espero, ¿okay? Pero esa media puede ser afectada positivamente, ¿okay? Añadiendo más rendimiento, ¿okay? Producto del riesgo, ¿okay? O puede ser afectada negativamente, ¿okay? Disminuyendo el rendimiento hasta que llega un momento en que se puede alcanzar la pérdida, ¿no? Entonces, cuando el libro de finanzas nos dice, ¿okay? Que riesgo es la posibilidad de pérdida, el libro de finanzas no está apreciando efectivamente el rendimiento. ¿Okay? O sea, no entiende exactamente el fenómeno del riesgo porque lo está midiendo como solamente la posibilidad de pérdida. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo presente aquí. ¿Okay? O sea que el riesgo puede representar posibilidades de ganancia y posibilidades de pérdida. ¿Okay? No como dicen normalmente los libros de finanzas, incluso hay libros de riesgo, ¿no? ¿Okay? Que dicen riesgo es la posibilidad de pérdida, ¿no? Y eso es un error conceptual gravísimo, ¿okay? Que yo lo asocio al negocio de los seguros, ¿no? El negocio del seguro es un negocio en el cual usted lo que vende es miedo, ¿okay? Usted no vende protección, usted vende miedo, ¿okay? El vendedor de seguros jamás te va a decir, cómprate este seguro para que tú estés totalmente cubierto, ¿okay? De un determinado incidente, ¿no? El vendedor de seguro te vende miedo, ¿no? Te dice, te van a robar el carro y si tú no tienes este seguro, vas a perder. ¿Okay? Vas a ir al hospital, ¿okay? Y no vas a poder pagar la cuenta
y por eso tienes que comprar este seguro. ¿Okay? Ustedes probablemente, bueno, hoy pasa mucho que van para el hospital y el seguro no alcanza. ¿Ok? Les roban el carro y el seguro tampoco alcanza. ¿Ok? Y entre otras razones, porque el negocio del seguro no es vender seguridad. Pues, ¿okay? El negocio del seguro es otro. ¿Okay? Y por eso es que el negocio del seguro vende miedo. ¿Okay? O sea, les vende siempre miedo. ¿Okay? Y ustedes creen que ese miedo está cubierto con esa póliza de seguro, ¿no? Incluso en condiciones de menos inflación de la que tenemos hoy en día, ¿okay? El negocio del seguro es un negocio peligroso, ¿no? Por ejemplo, si a mí me robaron el carro, ¿okay? Y yo lo tengo asegurado, entonces, bueno, yo hago la denuncia, ¿okay? El seguro tiene un lapso para declarar el vehículo efectivamente perdido. ¿Okay? Vamos a suponer que ese lapso sean 90 días. ¿Okay? Al cabo de los cuales ellos ajustan lo que me van a pagar. Ellos no me pagan exactamente la suma asegurada, sino que me pagan un poco menos porque ellos eh, este, disminuyen el valor del activo por el tiempo en el cual el activo funcionó y además el activo estuvo perdido, ¿no? ¿Sí? Por lo cual lo que me pagan probablemente no me sirve para comprarme otro carro. ¿Sí? Y eso significa que tanto miedo y al final no me cubrieron aquello que me temía, ¿no? ¿Sí? Porque el negocio del seguro no es vender seguridad, pues, aunque se llame seguro. El negocio del seguro es vender riesgo, vender miedo, perdón. ¿Okay? Ese es el negocio del seguro. ¿Okay? Y bueno, y por esa razón, el vendedor de seguros siempre va a ver, y bueno, y el tipo que trabaja en seguros siempre va a ver el riesgo como una posibilidad de pérdida, ¿no? El riesgo no es la posibilidad de pérdida, ¿no? Es una posibilidad de pérdida y una posibilidad de ganancia. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que siempre es una medida histórica. ¿Okay? Eh, por eso es que hacemos, ¿cómo se llama? Estadística. ¿Okay? La estadística no es más que historia en forma de números. ¿Okay? Y esa medida histórica de la variabilidad de la inversión, ¿okay? Me permite estimar de una manera absoluta cuánto puedo ganar o perder al mismo tiempo con una determinada inversión. ¿Okay? Ojo que eso puede darse o no, es una medida probabilística, ¿ok? Y, y bueno, y hay gente que incluso se atreve a hacer predicciones con eso, ¿no? De hecho, yo me reía mucho porque cuando yo era un poco más joven, yo llegué a trabajar en Citibank, ¿ok? Y fui el analista de mercado de capitales de ellos, ¿ok? Y bueno, yo tenía una jefa que era abogado, ¿ok? Los abogados no saben matemáticas sino hasta el momento en que tienen que cobrar la cuenta. Ahí se ponen, bueno, pues, afiladitos con las matemáticas. ¿Okay? Pero ellos generalmente no manejan bien las matemáticas, ¿no? Y bueno, eh, ella, por ejemplo, me preguntaba a mí que qué precio podía tener una determinada acción dentro de 90 días, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacía yo? ¿Okay? Yo tomaba el precio de hoy, eso es lo que está en PI, ¿okay? Y lo multiplicaba por uno más y menos, ¿okay? La desviación estándar por la raíz cuadrada del número de días, ¿no? ¿Okay? Si de aquí a 90 días, ¿okay? No corren 90 días continuos, sino que corren 60 días hábiles, entonces yo multiplicaba el precio de la acción hoy, bueno, el de ayer, ¿okay? Y lo multiplicaba por uno más y menos, ¿okay? La desviación estándar que tocara por la raíz de 60, ¿no? ¿Okay? Entonces eso me daba un rango de precio, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la señora me decía, mira, ¿cuánto va a estar el precio de la acción X dentro de 90 días? Entonces yo le decía, bueno, eso puede estar entre 300 y 500 bolívares, ¿no? ¿Okay? Y entonces ahí ella me decía, pero no me puedes dar un precio, no, te tengo que dar un rango, pues, porque eso puede estar más abajo de lo que está hoy, que es, vamos a suponer, 430, ¿okay? Y puede estar mucho más arriba de lo que está hoy, ¿okay? En ese rango.
¿Okay? Y por supuesto yo me puedo equivocar, ¿no? O sea, la acción puede subir muchísimo y escaparse del rango que yo le di. ¿Okay? Igual que puede bajar muchísimo y caerse por debajo del rango que yo puse. ¿Okay? Y incluso, ¿okay? Puede quedarse dentro del rango, pero no está ni siquiera en la media. ¿Okay? O sea, aquí puede pasar cualquier cosa, ¿okay? Que es producto de esa incertidumbre de la cual hablamos. ¿Okay? Estos riesgos lo que me permiten es establecer algunos parámetros, ¿no? Esos parámetros no necesariamente se cumplen, ¿okay? Y eso tengo que tenerlo presente cuando hago el análisis, ¿no? Entonces se supone que cuando medimos el riesgo siempre es el riesgo total, ¿okay? Es decir, donde englobamos todos los factores que han afectado financieramente el pasado de la inversión. Y aquí hay que estar muy pendientes de que lo que estamos midiendo es lo que ocurrió en el pasado y no lo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros no sabemos qué factores se van a añadir al riesgo que hoy en día tiene esa acción contando lo que ha ocurrido. ¿Okay? Entonces, eso siempre debe tener dos componentes. Si buscan en los libros de finanzas van a encontrar dos componentes. Un componente es el riesgo de sistema, que afecta a todas las inversiones en un determinado mercado, ¿okay? Y que cuando nosotros lo vemos de una forma macroeconómica, lo terminamos llamando riesgo de país. ¿Okay? Y hay otro componente que abarca los factores de una manera selectiva, ¿okay? Que están más asociadas al sector en el cual está cada industria. Ese componente lo vamos a llamar riesgo único, ¿okay? Riesgo propio o riesgo no sistemático. ¿Okay? Entonces, hay dos componentes en el riesgo, ¿no? Por ejemplo, si yo me compro una acción de envases venezolanos, por poner un ejemplo, ¿okay? Eso está afectado por los mismos factores de riesgo que afectan a todas las inversiones en el mercado venezolano. ¿Okay? Ese sería el riesgo de sistema de esa empresa, pero esa empresa es una empresa de envases, ¿no? Ella hace latas de hojalata, latas de aluminio, ¿okay? Envases de papel de aluminio, ¿okay? Esos que, por ejemplo, se utilizan para guardar el diablito ese que de abre fácil. este, eh, Incluso hacen envases plásticos, ¿okay? Que son los que se usan hoy en día para guardar el aceite de carros. ¿Okay? Es más, antes ese aceite de carro se guardaba en latas de hojalata, ¿okay? Por lo cual se hacía antes en hojalata. ¿Okay? Y bueno, y también envases en los cuales se guardan alimentos, ¿no? Por ejemplo, los envases en los cuales se guarda el aceite de cocinar y cosas por el estilo, lo hace Envases Venezolanos, ¿no? Incluso Envases Venezolanos tiene una empresa que fabrica vasos de vidrio, ¿no? O sea que ese también forma parte de la gama de empresas de la gama de empresas que forman este conglomerado que se llama Envases Venezolanos. Y además de ello, no sé si ustedes han visto cuando van a las oficinas hay unos vasitos cónicos que se llaman Dixie. ¿Okay? Esa gente de envases es la que fabrica esos envases cónicos, ¿no? O sea, todas esas cosas las hacen envases venezolanos. Y bueno, y eso se aglomera en lo que nosotros llamamos riesgo propio. ¿Okay? Es más, de hecho, esos factores que afectan esos negocios que son propios de envase, no afectan, por ejemplo, a otra empresa, ¿okay? Que pudiéramos tener en nuestra cartera, que pudiera ser, por ejemplo, el banco mercantil, ¿no? ¿Okay? El banco mercantil tiene sus factores de riesgo propio que son completamente distintos a los del riesgo de envase. ¿Okay? También vamos a suponer que yo pudiera llegar a tener una empresa que se llama Fondo de Valores Inmobiliarios, que es una empresa que se dedica a la administración de inmuebles, ¿okay? Por lo cual cobra condominios y cosas de esas. Y al mismo tiempo es dueña de inmuebles, por lo cual cobra alquileres también. ¿Okay? Entonces, ese negocio también tiene unos factores de riesgo propios que son exclusivos de ella. ¿Okay? Entonces, y no afectan ni al banco mercantil, ¿okay? Ni a Envase Venezuela. Entonces, esa independencia es lo que nosotros
acentuamos como riesgo propio, ¿okay? Y hablamos también de una característica sectorial de ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, si yo me compro acciones de puros bancos, o sea, compro Banco Venezolano de Crédito, compro Banco Provincial, ¿okay? Y compro Banco Nacional de Crédito, para decir 3 bancos que cotizan en la Bolsa de Caracas, yo no estoy diversificado, ¿no? Ese es uno de los elementos que vamos a ver dentro de un rato, porque yo estoy concentrado en un sector que es el sector bancario. ¿Okay? Entonces, cuando yo quiero hacer una, ¿cómo se llama? Una diversificación de riesgo, lo hago tratando de combinar sectores, ¿okay? No de combinar empresas. Eso es un elemento que tengo que tener presente, ¿okay? Cuando estoy haciendo la medición del riesgo, ¿no? De hecho, si yo me compro una sola inversión, ¿okay? Yo tengo teóricamente la probabilidad de ganar o de perder en las siguientes tandas, ¿okay? Por lo cual tengo un 50% de probabilidades de ganancia y un 50% de probabilidades de pérdida, ¿no? Si yo comprara 2 inversiones, tendría una matriz de 2 por 2, ¿ok? Por lo cual, la probabilidad de que gane con las 2 inversiones es una de 4, ¿ok? La probabilidad de que pierda con las 2 inversiones es una de 4. Y hay unas combinaciones de ganar con una y perder con la otra, o de perder con la que antes ganaba y ganar con la que antes perdía, ¿ok? Que hacen que esta condición de ganancia pura y pérdida pura, ¿okay? Se limite a 25%, entonces se reduce el riesgo, ¿no? Igual si yo me compro una inversión adicional y tengo 3 inversiones, entonces yo tendré una matriz de 3 por 3, en la cual una de 9 es la probabilidad de ganar con las 3, una de 9 es la probabilidad de perder con las 3, y el resto son combinaciones de ganar con una o 2 y perder con la otra o con las otras 2. ¿Okay? Entonces, eso me lleva a reducir el riesgo extremo a un 11,11%, ¿no? O sea, porque sería un noveno, ¿okay? eh, 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 de posibilidades de pérdida y de ganancia absoluta, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es lo que me permite pensar que hay una diversificación, ¿no? Y la diversificación ocurre con el riesgo único o propio, no con el riesgo de sistema. Y por eso que la mayor parte de los libros dicen que el riesgo de sistema no puede ser diversificado, ¿okay? Que el único riesgo que puede ser diversificado es el único. ¿Okay? Ya ahora vamos a comentar algo con respecto a eso. Entonces, supongamos que yo tengo una sola inversión, entonces yo tendría, además del riesgo del sistema, un riesgo único muy elevado porque tengo una sola inversión. ¿Okay? Si yo tengo 2 inversiones, entonces el riesgo único se diversifica porque los factores que pueden afectar negativamente a una afectan positivamente a la otra probablemente, y entonces eso reduce el riesgo. ¿Okay? Y yo estoy en este punto. Si yo añado una inversión adicional, eso reduce más el riesgo y así sucesivamente, ¿no? En la medida en la que yo voy añadiéndole títulos a la cartera, el riesgo va disminuyendo, ¿okay? Hasta que el riesgo se toca en el infinito con el riesgo del sistema, ¿no? O sea que el riesgo único es asintótico el riesgo del sistema. ¿Okay? Eso pasa con la, ¿cómo se llama? Con esta combinación de riesgo único y riesgo propio. ¿Okay? Y eso es lo que le permite a los libros de finanzas decir que el riesgo del sistema no es diversificable, ¿no? Sin embargo, eso no es cierto, ¿no? El riesgo del sistema es diversificable porque yo me puedo comprar acciones de Venezuela, ¿okay? Y acciones norteamericanas, por ejemplo. Entonces yo tendría una combinación de riesgos de sistema que hace que el riesgo de sistema se diversifiquen. ¿Okay? Entonces hay muchas cosas que aparecen en los libros de finanzas que no son verdades absolutas, ¿no? ¿Okay? Primera, la de que el riesgo es posibilidad de pérdida siempre, ¿okay? Y la segunda es que el riesgo de sistemas no es diversificable, ¿no? De hecho, si yo compro acciones en Venezuela y acciones en Estados Unidos, bueno, mi combinación de riesgo me lleva a una combinación de riesgo de sistema menor, ¿no? ¿Okay? Si hiciera lo contrario, eso añadiría más riesgo de sistema. ¿Okay? Yo pudiera decir que es absurdo, ¿okay? Que un norteamericano invierta en Venezuela. ¿Okay? Sin embargo, los hubo
¿ok? Y yo creo que en algún momento que otro los habrá también, ¿ok? Entonces, eso no necesariamente es la razón por la que la gente se detiene a la hora de invertir, ¿no? ¿Ok? Eh, el riesgo es muy preocupante para el financista, ¿ok? Porque no puede ser eludido una vez que invierte, ¿ok? Y en el caso de la empresa, la afecta y no puede ser, el riesgo del sistema no puede ser gerenciado, ¿no? Porque es un riesgo que viene de fuera, ¿no? Sin embargo, eso no significa que sea incertidumbre, ¿no? ¿Ok? Es riesgo y puede ser medido, ¿no? Pues la incertidumbre es lo que no puede ser medido, ¿ok? Y normalmente se evalúa desde el punto de vista microeconómico eh, en tres campos, ¿no? En el riesgo de la inflación, en el riesgo de cambio y en el riesgo de financiamiento, ¿no? Entonces,